Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espella Nanita y hoy Agenda Nacional se complace en contar con la presencia de un amigo, un antiguo compañero de trabajo en la Oficina Nacional de Planificación. Después de eso, él ha tenido una carrera sumamente rica, pasó al Secretariado Técnico del Banco Central, pero yo quería que él nos ayudara a explicar el divorcio entre la macroeconomía y la microeconomía. ¿Cómo está? Bueno, un gusto tenerte por acá. Gracias, gracias. Pero el reto que te planteo es que con este modelo económico neoliberal que se estableció en este país, que hace agua por todas partes, crea una situación que todo el mundo la protesta, que es decir, cada vez que el Banco Central dice el Producto Interno Bruto de este país es uno de los más altos de Latinoamérica. La economía dominicana es la joya de América Latina. Y la gente en la calle dice, pero nosotros no sentimos eso, no compartimos ese bienestar. Entonces, ese divorcio entre la microeconomía y la macroeconomía necesita una explicación. Aquí yo tengo algunas cosas que ha dicho Luis Abinader. Tenemos un modelo de crecimiento defectuoso, crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Y la forma en que los bancos centrales cuentan o computan el Producto Interno Bruto, pues es una cosa preestablecida internacionalmente. Pero explícanos. Gracias, gracias. Bueno, no solamente fuimos compañeros de trabajo, tú fuiste mi primer jefe en obras públicas en los años finales de los 50. Pero la mejor respuesta a esa contradicción en la percepción de la economía y las cifras la dio Leonel Fernández en su primer periodo de gobierno. Y la respuesta fue lo que hoy rebate Luis Abinader, que es un problema de modelo. Que ojalá y fuera neoliberal. Yo creo que fue que... Sí, porque tendríamos por lo menos la competencia de mercado. Claro, tendríamos una economía de mercado, competencia de precios, tendríamos competencia de precios en los combustibles, en la energía, pero eso no está sucediendo. Yo creo que es un modelo preliberal o sociopopulista, como tú lo quieras llamar. Un sociopopulismo que solamente se puede sostener en países que tienen una riqueza muy grande, como fue Venezuela cuando el petróleo estaba a precio alto. Pero la respuesta es lógica. Si tú tienes una economía que el principal elemento de activador de su crecimiento es el financiamiento, es que una economía que crece porque tú le inyectas mucho dinero artificialmente, no un dinero que la produce la misma economía, no un ahorro que la produce la misma economía, sino una inyección de dinero que viene o de fuera, en el caso macroeconómico, en el caso nacional, o que viene del sector privado, en el caso del Estado. Perdóname que te interrumpa. Tú estás haciendo el cuadro de un paciente que le están haciendo una transfusión, pero resulta que el paciente tiene una hemorragia. Porque bueno, nosotros tenemos una economía que cabalga en un turismo que deja aquí el 10% del gasto turístico, de acuerdo con una confesión que dio a Sonador hace mucho tiempo, y no ha vuelto a hablar más de eso, pero dio el dato 10 o un 11%, por aquello del todo incluido, claro, y de que todo el plantel hotelero es en 90% extranjero. Entonces, como es lógico, todo lo que ingresa pues sale al destino del dueño.
Sí, sí, eso pasa también. Y lo otro es la economía de servicio, Claro. de generar empleo con zona franca, que también fue parte del modelo. También. Y hay otras actividades también económicas, como las comunicaciones, las empresas mineras. En fin, es una economía que, volviendo al esquema, que está inyectada, que está animada por un crecimiento del producto, que hoy en día tenemos una producción, un producto cuyo componente de la deuda, el Fondo Monetario acaba de diagnosticar que es un 50% y que se encamina al 54%. Perdóname, pero tú mencionaste la minería, pero cuando se calcula el Producto Interno Bruto, se incluye ahí el valor total de la producción que se vende en un periodo determinado, pero no se computa lo que queda. El Producto Bruto es el valor, lo que agrega la actividad económica. Pero en el caso de la minería, ¿se está computando lo que queda? ¿O lo que se ha vendido? Lo que queda en el país o el patrimonio, el yacimiento minero que queda. No, porque el yacimiento minero produce una venta. Cuando se extrae. No, una vez que se extrae y se coloca, porque incluso se hizo un contrato que el Estado no conocía, donde toda la producción de Cotuí se le vende a otra empresa y el Estado se enteró un día. El asunto es que si se vende esa producción, se supone entonces que una parte queda al país, que es el dueño de la mina. Sí. Pero cuando se calcula el Producto Interno Bruto, ¿cuál cifra se pone? ¿La de la producción total y venta? No, tiene que descontarle el valor de lo insumido. Por ejemplo, la depreciación de los equipos, de las inversiones. No, esa es la forma de contabilizar. Claro. Cuando tú llegas al resultado final, bueno, esto es lo que nos hemos ganado. ¿Cuánto se figura la totalidad de la transacción que de venta o lo que le queda al país? Lo que le queda al país, porque es el concepto de Producto Bruto Interno. El otro concepto es valor bruto de la producción, que como la diferencia entre uno y otro es que el Producto Bruto es el valor bruto de la producción menos el valor de todos los insumos que entraron antes del proceso productivo. Para llegar al resultado del ejercicio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes una producción nacional que debe la mitad? Significa que no todo lo repartible es el valor total, sino la mitad de lo que te queda. Si tú produces en tu empresa 100 y debes 50, lo que tú tienes que repartir son los 50 que no debes. Ese endeudamiento, tú me corregirás, pero yo, tú sabes, no soy economista, pero he aprendido a tener alguna percepción de la economía para poder estar en política, ¿no? Claro. Y tengo, usando el término de moda, ¿no?, una percepción de que tenemos una economía que crece hacia afuera. Así es. En lugar de crecer hacia adentro. Ahí veo que los empresarios están pidiendo que se revise la política de ¿cómo se llama? Los acuerdos de libre comercio. Porque cuando tú haces un compromiso de quitar el arancel, tú desproteges la producción nacional y lo vas haciendo más vulnerable a una competencia que tiene todo a su favor. ¿Por qué? Bueno, porque primero tenemos un intento de producir con el costo de energía más caro del hemisferio, para no usar otro parámetro más extenso. Y desde luego que tú es como estar en una carrera de 200 metros con un blow amarrado en un tobillo, ¿no? La empresa nacional no puede competir mientras el costo de energía sea el que esté. No, y los otros costos impositivos, costos de transporte, costos de mano de obra, en el caso de los beneficios marginales, porque si estamos hablando de una economía abierta hay competencia internacional y tú tienes que regirte o compararlo con los demás
costo de los insumos, de los mismos insumos en otros países. Definitivamente el que más pesa es el costo de la energía. La energía y la tributación y el transporte. Sobre todo un transporte con tendencia monopólica como el que estamos teniendo. Los padres de familia. Sí, sí. Entonces, eso, pero por el otro lado, algo que quiero especificar, una cosa es la consecuencia macroeconómica nacional de una economía creciendo, insuflada por el endeudamiento, y otra cosa es el efecto fiscal. Cuando tú tienes que, de las recaudaciones, tú tienes que dedicar igualmente la mitad de las recaudaciones en el pago del servicio y el principal de la deuda. Entonces, y cuando tienes además un gobierno que opera, yo diría, endémicamente deficitario, en el sentido de que la totalidad de las recaudaciones se consumen en cargas fijas, lo que hace imprescindible para efectuar inversiones e incluso para pagar la deuda anterior, tomar prestado. Entonces tú tienes un gobierno que tiene que recurrir al endeudamiento interno, ya no externo, a través de altas tasas de interés. Pero yo vi que nos visitó nada menos que Krugman. Y de las cosas que a mí me llamó la atención de las declaraciones que él dio, es que él nos recomendaba acudir al crédito interno, o sea, al endeudamiento interno y no al internacional. Lo ideal sería no acudir a ningún endeudamiento. Claro, pero nos recomendaba... Claro, porque a veces las opiniones fuera de un contexto real dejan mucho que desear, porque dependiendo también a qué tasa de interés y cómo se determine la tasa de interés. Cuando tú tienes que el Estado Dominicano, para traer dinero para financiarse internamente, está ofreciendo tasas que van entre el 10 y el 11%, ya eso marca una señal a todo el mercado financiero. Marca un señal al inversionista, entiéndase banco y persona que quiere invertir, y marca una señal de a qué tasa se debe prestar el dinero. Y estos titulares, Guillermo, las bolsas europeas se desploman por el temor a una recesión global. Sí, el temor a un frenazo económico y el petróleo sacuden las bolsas mundiales. O sea, tenemos una economía mundial que está marcada por un desajuste claro, muy profundo. Claro, claro. Hay una verdadera tormenta financiera que, por supuesto, como decía el profesor Bosch, nosotros vivimos como una especie de arritmia, ¿no? Siempre vamos como al revés. Mientras Japón, por ejemplo, acaba de hacer lo que hace mucho tiempo había hecho Europa, de tener tasas negativas, es decir, aquellos depósitos no prestados que hoy en República Dominicana se le paga un 5% por pernoctar en el Banco Central, o que van al gobierno central a una tasa de interés de cerca de entre el 10 y el 11%, resulta que en esos países lo que le ponen es multa por captar dinero y no prestarlo. Es lo que le llaman tasa negativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y tratando de responder a tu pregunta, ¿por qué la macroeconomía no se expresa en la microeconomía? Porque cuando tú tienes un modelo económico determinado por lo fiscal y en el medio, a través de la canalización financiera, tú estás fomentando que los recursos nacionales vayan al Estado a financiar los déficits del Estado en lugar de ir a las actividades productivas, que son lo que generan empleos, que es la vía por excelencia de cómo se pueden distribuir entre toda la población los beneficios de un crecimiento económico. ¿Y ese déficit fiscal, de dónde sale? Del exceso de gastos gubernamentales. ¿En qué? Hay tres partidas que consumen la carga, que constituyen la carga fija, que consumen la totalidad de las recaudaciones: burocracia, subsidios y los intereses de la deuda. De tal manera que incluso para pagar la deuda vieja, tú tienes que tener una deuda vieja, una deuda nueva. ¿Y cuánto es el costo de la corrupción? Claro, eso tú... En esas reparticiones. Tú lo expresas en los gastos, los gastos burocráticos.
Aquí veo que dice Abinader, afirma revisará contrato, estima son leoninos. Y pone un buen ejemplo. Y se ve inaceptable el pago del peaje sombra de 3.000 millones al año en la carretera Santo Domingo-Samaná. Claro. Pero así como eso tenemos nosotros muchos contratos. Bueno, siempre ha sido, y tú recuerdas porque en una ocasión tú mismo fuiste arquitecto, no de profesión, sino de diseño de un mecanismo de revisión de contratos cuando fuiste secretario técnico de la presidencia, que se nombró una comisión de alto nivel para revisar todos los contratos del Estado. Sí. Lamentablemente las circunstancias no pudieron concluir ese esfuerzo, pero aquí hay una serie de contratos que por supuesto tienen que ser revisadas, algunos que tienen automáticamente, que están ya automáticamente rescindidos, como es el caso de los contratos de energía eléctrica, que por la ley de compras gubernamentales tenían un año para considerarse extinguidos y en consecuencia renegociar. Sin embargo, esos contratos se han dejado algunos sometiéndose a una primacía, por ejemplo, al llamado Acuerdo de Madrid, que fue un acuerdo político-comercial, no es un contrato que se vence afortunadamente este año, pero que uno no ve. Pero que ha tenido un peso terrible. Terrible porque generan un déficit elevadísimo en el sector eléctrico que se financia con subsidios y que provoca un déficit público, un déficit fiscal. ¿Y dónde ubicas tú la necesidad de aumentar los salarios en la población como una forma de equilibrar ese desajuste en el reparto de la economía? Porque el bienestar parece que se concentra en muy pocas manos. Sí. Bueno, yo creo que el gobernador ha insistido, el presidente Medina lo ha enunciado, pero en boca del presidente como que no luce, porque él no ha tomado ninguna iniciativa para mejorar los salarios de la empleomanía del Estado. Y entonces parece que pretende que sea el sector privado que lo haga, mientras la empleomanía pública es mal pagada. Bueno, o desequilibradamente pagada, porque hay también funcionarios que tienen buena remuneración. Yo creo que el país necesita una política de ajuste automático de salario que diferencie entre el ajuste por inflación. Por ejemplo, en Alemania se hacía un ajuste al mismo ritmo de crecimiento de los productos. Si el producto crecía... Porque al momento que se aprueba, por ejemplo, el presupuesto de la nación para un año... estoy hablando de los salarios económicos, sí, de la economía, no tanto del salario del sector público, sino todos los salarios. Que se consagre un aumento automático de los salarios en función del crecimiento de la economía o del crecimiento de la inflación. Pero que estamos hablando en el caso nuestro para el año pasado sería entre 5 y 7%. Pero a eso habría que diferenciarlo de lo que es un aumento propiamente por el desempeño del trabajador, que a mi juicio no puede ser automático, porque si tú haces un aumento salarial automático y generalizado, y beneficia por igual a los que trabajaron satisfactoriamente, que no lo hicieron, entonces tú estás cometiendo una injusticia y estás desalentando el buen desempeño del trabajador. Pero tú mencionabas una política desde el punto de vista global de la economía. Correcto. Pero eso, dentro de ese marco, entonces el Estado también tendría que, cada vez que someta el presupuesto de la nación, ajustar los salarios de la empleomanía. Claro, siempre y cuando se somete a las leyes que el propio Estado se ha dado, como por ejemplo la Ley de Función Pública, que establece que todo aumento de salarial tiene que estar supeditado a la evaluación del desempeño. Y también corrigiendo los desajustes. Corrigiendo los desajustes, por ejemplo, hay la Ley de Función Pública establece que tiene que trabajarse 30 horas semanales, y aquellos empleados que tienen más de que reciben emolumentos de más de una institución no pueden trabajar más de esas 30 horas.
Entonces tiene que someterse a todas las disciplinas, que es una ley de facturación PLDista, que no es una ley reformista ni PRDista, ¿no? Tanto la ley de función pública como la ley de reorganización del Estado, como la ley de salarios, que son las que en mi juicio regulan el funcionamiento de la administración pública, las tres son de facturación PLDista. Fueron propuestos por los gobiernos del PLD. Pero en definitiva necesitamos un reajuste salarial. Un reajuste en ese concepto amplio. Y corrigiendo también las distorsiones que tenemos de esos salarios. Correcto. El reajuste implica primero la separación de lo automático con relación en función del crecimiento de la inflación y del producto, y la evaluación del desempeño, y también los desequilibrios salariales que son escandalosos. Que son escandalosos. Y por supuesto, todo esto también en el caso del sector privado hay que ponderar la competencia, porque si estamos en competencia internacional, tú no puedes tener una política salarial que te perjudique a nuestras naciones que son competidoras nuestras, por un lado, y también hay que ponderar la capacidad de pago de las empresas. Pero yo creo que en eso no andamos nosotros tan desajustados, porque comparado con otros países estamos sobreajustados, no desajustados. Yo me refiero en cuanto al costo del salario que se paga en la producción. Bueno, en cuanto a los salarios propiamente no, pero en cuanto a los costos marginales, sí, es uno de los... Bueno, pero ya eso es ineficiencia. Sí, y también entra en juego la seguridad social que tiene una serie de beneficios que nuestros países competidores no todos la tienen, incluyendo el propio Estados Unidos, que no tiene, por ejemplo, sistemas de liquidación o sistemas de pensiones financiados por el propio sistema contributivo, ¿no? Y ese es todo el tipo de elementos que hay que tener en cuenta en una política salarial. Antes de que se nos termine el tiempo, que ya nos están haciendo señas, aquí yo traigo la situación que tenemos con la industria de la construcción y la mano de obra haitiana, porque resulta que no estamos cumpliendo el Código de Trabajo y la industria de la construcción se ha inundado con mano de obra haitiana. Pero ¿qué pasa? Que ahora resulta que los haitianos se han organizado en mafias que están demandando a los contratistas, a los constructores. Yo digo, buenísimo, porque yo tuve que salirle al paso a una iniciativa en el CODIA que quería enseñarle creol a los ingenieros. Y yo le dije, ¿cómo rayos usted quiere hacer eso? Y dice, bueno, no, porque como los trabajadores son haitianos, digo, pero estamos en República Dominicana, yo tuve que pararme. Ahí sí, esas son de las cosas que nosotros tratamos. Gracias, Guillermo. Bueno, encantado, hombre. Tenemos que seguir otra vez porque el asunto económico es muy complicado. No, es muy variante. Sí. Bueno, entonces nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. Les habló la Polepa y Nanito. Hasta luego.